El millonario invitó a la sirvienta a jugar ajedrez por diversión, sin saber que ella era una genio. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. El tablero estaba en el estudio privado, sobre una mesa de caoba que Valentina había limpiado decenas de veces sin tocarlo jamás. Era de mármol blanco y negro. Las piezas, de plata maciza. Demasiado finas para una habitación que nadie usaba a esa hora. Valentina pasó el trapo por el borde de la mesa, despacio. Sus ojos se detuvieron en el tablero un segundo de más. Las piezas estaban colocadas en posición de inicio. Perfectas. Simétricas. Como si alguien las hubiera ordenado esa mañana sabiendo que alguien vendría a verlas. Valentina se sobresaltó. Giró de inmediato. Su madre, Carmen, estaba en el umbral con el carrito de limpieza y una expresión que ella conocía bien, la de cuando hacía algo que no debía. ¿Qué haces mirando eso? Termina el polvo y vámonos al siguiente cuarto. Ya casi acabo, mamá. No casi. Ahora. Valentina asintió y pasó el trapo por el último tramo de la mesa sin volver a mirar el tablero. Pero lo veía igual. En su mente, las piezas seguían ahí. Carmen Reyes llevaba 11 años trabajando en esa residencia. Primero sola, luego con Valentina cuando la muchacha cumplió 20 y necesitó aportar algo a la casa. Era una propiedad grande en las lomas, de esas que tienen nombre propio aunque nadie lo use. Solo la casa del señor Acosta. Rodrigo Acosta. Empresario inmobiliario. 47 años. Dueño de medio desarrollo habitacional del poniente de la ciudad y de un silencio permanente que los empleados aprendían a respetar sin que nadie se los explicara. No lo mires tanto, le había dicho Carmen a Valentina el primer día. No preguntes. No te quedes donde no te llaman. Y nunca toques nada que no sea tu trabajo. Valentina había obedecido. Hasta esa tarde. 2 cuartos después del estudio, mientras Carmen revisaba el inventario de productos de limpieza, Valentina escuchó pasos. Firmes. Conocidos. ¿Quién está en el estudio? La voz venía del pasillo. Rodrigo Acosta apareció en el marco de la puerta del cuarto donde estaba Valentina, con el saco colgado del brazo y la corbata aflojada. Fui yo, señor, dijo Valentina antes de que su madre pudiera hablar. Estaba limpiando la mesa. Solo eso. Él la observó un momento. Vi que te detuviste. Valentina no respondió. ¿Sabes jugar ajedrez? No, señor. ¿Nunca? Una vez, hace años, un profesor nos explicó cómo se movían las piezas. Pero nunca jugué una partida completa. Rodrigo asintió despacio. Miró hacia el pasillo, como si calculara algo. Tengo media hora libre. Si quieres, te enseño. Carmen apareció detrás de él con el carrito y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Costa, no es necesario que se moleste. Valentina tiene trabajo pendiente en el 3er piso. No me molesta, respondió él sin voltear. ¿Valentina? Ella sintió el peso de los ojos de su madre en la nuca. Si a usted no le parece mal. No me parece mal. Fueron al estudio. Rodrigo acomodó las piezas con la naturalidad de alguien que lleva décadas haciéndolo. Le explicó los movimientos básicos, el rey, la reina, los alfiles, los caballos. Valentina escuchaba con atención, y lo extraño era que no necesitaba que le repitiera nada. El peón puede avanzar 2 casillas en su primer movimiento, dijo él. Y ataca en diagonal, completó ella. Rodrigo alzó una ceja. ¿Cómo lo sabías? No lo sé. Me pareció lógico. Él la miró unos segundos más de lo necesario. Luego colocó las piezas en posición de inicio. Jugamos. Solo por ver. La primera partida duró 20 minutos. Valentina perdió, pero en los últimos 5 movimientos estuvo a punto de acorralar al rey de Rodrigo con una combinación que él no esperaba. Se quedó quieto mirando el tablero después de que ella tomó la última pieza equivocada.
¿Ves lo que acabas de hacer? Perdí. Antes de perder, ¿ves lo que hiciste aquí? Señaló la posición del caballo de Valentina. Si en lugar de mover el alfil hubieras movido esto, yo no tenía salida. Valentina miró el tablero. Lo vio de inmediato. Como si la respuesta hubiera estado ahí todo el tiempo esperando que alguien la nombrara. Sí, dijo en voz baja. Lo veo. Rodrigo recargó la espalda en el respaldo. ¿Mañana puedes venir aquí a la misma hora? Carmen, desde el pasillo, apretó el trapo que tenía en las manos. Al día siguiente, Valentina llegó al estudio 5 minutos antes. El tablero ya estaba listo. Jugaron 3 partidas. En la primera, Rodrigo ganó cómodamente. En la segunda, Valentina lo puso en jaque 2 veces. En la tercera, cuando quedaban apenas 8 piezas sobre el tablero, fue él quien empezó a tomar más tiempo para pensar. Para. Dijo de repente. Valentina levantó la vista. ¿Hice algo mal? No. Rodrigo estudió el tablero con el ceño ligeramente fruncido. Es que no esperaba esto. ¿El qué? Que vieras hasta aquí. Señaló 3 casillas. La mayoría de los jugadores novatos no anticipan más de un movimiento. Tú estás viendo 4. Valentina no supo qué responder. No lo hago a propósito. Solo, las piezas se mueven solas en mi cabeza. Como si supieran a dónde quieren ir. Carmen escuchaba desde la puerta y no dijo nada, pero esa noche, de regreso en el departamento pequeño que compartían en la colonia Tizapán, habló. No quiero que sigas yendo al estudio. Valentina estaba calentando agua para el té. Mamá. Ese hombre no te está haciendo un favor. Los hombres como él no hacen favores. Está enseñándome a jugar ajedrez. Está distrayéndose contigo. Y cuando se aburra, seguirá siendo la que limpia su mesa. Valentina dejó la taza sobre la estufa. Quizá. Pero mientras tanto, estoy aprendiendo algo que me gusta. ¿Cuándo fue la última vez que hice eso? Carmen no respondió. El silencio entre ellas duró hasta que se apagó la luz. Al tercer día, Rodrigo no estaba solo en el estudio. Sentada frente al tablero había una mujer de unos 55 años, con un maletín de cuero apoyado en la silla y una expresión que analizaba el cuarto con la misma atención con la que uno analiza un problema. Valentina, te presento a Marta Solano. Dijo Rodrigo desde el marco de la puerta. Entrenadora de ajedrez. Ha preparado a 3 campeones nacionales en los últimos 10 años. Valentina se detuvo en el umbral. ¿Por qué está aquí? Porque quiero que alguien que entiende el juego de verdad te vea jugar. Carmen apareció detrás de su hija con el carrito. Señora Costa, esto ya está yendo demasiado lejos. Elena, dijo Rodrigo. Carmen, corrigió ella, fría. Carmen. Una pausa breve. Su hija tiene algo que no se enseña. Solo quiero saber si tengo razón. Marta Solano se levantó, extendió la mano hacia Valentina. Solo vamos a jugar una partida. Sin presión. Cuando quieras parar, paramos. Valentina la miró. Luego miró a su madre. Luego al tablero. Se sentó. Marta jugó con blancas. Abrió con un movimiento clásico, peón al centro, firme, sin dudas. Valentina respondió de forma instintiva. Los primeros 10 movimientos fueron normales. En el 11º, Valentina movió un caballo a una casilla que Marta no esperaba. La entrenadora se detuvo. Inclinó la cabeza hacia el tablero. Pasaron 40 segundos antes de que respondiera. La partida siguió. 20 minutos después, Marta exhaló por la nariz. Jaque, dijo Valentina con voz casi sin volumen, moviendo la reina. Marta estudió la posición. Buscó salida. Movió el rey. Valentina tomó un alfil. Reposicionó un peón. Jaque mate. El silencio que cayó en el estudio fue distinto al silencio normal. Carmen soltó el trapo sin darse cuenta. Marta se recostó en la silla despacio.
Miró el tablero como si estuviera leyendo algo escrito en él. ¿Cuánto llevas jugando?, preguntó finalmente. 3 días, respondió Valentina. Marta volteó hacia Rodrigo. Él no dijo nada. Solo cruzó los brazos con la expresión de quien ya sabía la respuesta antes de hacer la pregunta. Valentina, dijo Marta, girando de nuevo hacia la muchacha, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? Le gané. No. Me derrotaste usando una variante defensiva que jugadores con años de experiencia rara vez logran ejecutar de forma limpia. Y tú lo hiciste sin saber que existía. Valentina frunció el ceño. No sé qué significa eso. Significa, intervino Rodrigo con calma, que en 3 semanas hay un torneo regional en el Palacio de los Deportes. Y que quiero inscribirte. Carmen Reyes dio un paso al frente. No. La discusión duró 15 minutos y terminó como terminan todas las discusiones donde una persona tiene razones y otra tiene miedo, sin ganadores. Carmen se fue al 3er piso con el carrito. Marta recogió su maletín. Rodrigo se quedó mirando el tablero vacío. Valentina se quedó junto a la ventana. ¿De verdad cree que podría competir contra gente que lleva años jugando?, preguntó. No lo creo, respondió Rodrigo. Lo sé. ¿Cómo puede saber algo así? Él tardó un momento. Porque hay cosas que no se aprenden. Se tienen o no se tienen. Y tú las tienes. Valentina miró el tablero. Mi madre no va a dejarme ir. Eso es entre ella y tú. Yo solo te digo que la inscripción está abierta hasta el viernes. La decisión es tuya. Salió del estudio sin agregar nada más. Valentina se quedó sola frente al tablero. Colocó el rey en el centro. Lo miró unos segundos. Luego colocó la reina junto a él. Esa noche, en el departamento, no durmió. Repasaba movimientos en el techo. Veía el tablero con los ojos cerrados. Sentía las piezas moverse como si tuvieran peso real. A las 3 de la mañana, se sentó en la cama y susurró para nadie. ¿Cuándo fue la última vez que quise algo de verdad? La respuesta no llegó. Pero por la mañana, cuando Carmen fue a despertarla, Valentina ya estaba vestida. Voy a ir al torneo, mamá. Carmen la miró. Valentina. Sé que tienes miedo. Pero yo también tenía miedo de empezar a trabajar contigo cuando tenía 20 años, y fui igual. Una pausa. Iré. Y si pierdo en la primera ronda, nunca más vuelvo a tocar un tablero. Carmen apretó la mandíbula. No dijo que sí. Pero tampoco dijo que no. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra tablero en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Marta Solano llegó a la residencia 4 días antes del torneo con una carpeta gruesa y la energía tranquila de quien ha visto muchos torneos y sabe que el pánico no sirve de nada. No vamos a enseñarte aperturas memorísticas, le dijo a Valentina la primera tarde, acomodando piezas sobre el tablero. No hay tiempo y no te hace falta. Lo que vamos a hacer es entender por qué tu mente ya funciona así. ¿Cómo funciona? Como un motor de cálculo. Ves posibilidades en paralelo. La mayoría de los jugadores ven una línea de movimientos. Tú ves varias al mismo tiempo y las filtras por intuición. Valentina la observó. ¿Eso no lo hace cualquiera? No. Marta acomodó una posición compleja. Resuelve esto. Valentina miró el tablero. 10 segundos. El caballo aquí. El alfil aquí. La torre cierra la diagonal. Jaque mate en 4. Marta anotó algo en su carpeta. ¿Estudiaste algo de matemáticas? Valentina dudó. 2 semestres. Ingeniería matemática. Luego tuve que dejar la universidad. ¿Por qué? Una pausa más larga. Porque no alcanzaba el dinero. Marta asintió sin juzgar. Eso explica parte. Tu cerebro tiene entrenamiento analítico aunque tú no lo sepas.
El ajedrez y las matemáticas usan los mismos caminos. Cerró la carpeta. Lo que tienes no es suerte, Valentina. Es una habilidad que el sistema no te dejó desarrollar a tiempo. Valentina miró el tablero. Qué tarde para descubrirlo. 23 años no es tarde, respondió Marta. Tarde es cuando ya no quieres intentarlo. Siguieron trabajando. Marta le presentaba posiciones complejas, de esas que los manuales llaman problemas de 3 jugadas, y Valentina las resolvía con una velocidad que la propia entrenadora tardó en aceptar como real. Otra vez. Valentina miró la nueva posición. Torre aquí. Alfil aquí. Reina remata. ¿En cuánto tiempo viste eso? No lo sé. Lo vi de una sola vez. Marta se recostó en la silla con los brazos cruzados. Cuando estudié en la universidad, ¿recuerdas haber sentido algo parecido? ¿Esa sensación de que las cosas encajan solas? Valentina pensó. Con el cálculo diferencial. No necesitaba leer el procedimiento 2 veces. Lo veía y ya estaba. ¿Y por qué dejaste de estudiar exactamente? En diciembre del segundo semestre mi mamá tuvo una enfermedad. 3 semanas en el hospital. Yo estaba pagando la mitad de la renta con lo que ganaba los fines de semana en una tienda de abarrotes. No alcanzó para las 2 cosas. Pagué la renta y dejé la universidad. Marta no dijo nada durante un momento. ¿Y nunca volviste a intentarlo? ¿Cómo? No hay dinero que sobre cuando vives al límite. Y los años pasan. Los años pasan, repitió Marta. Pero tú no te fuiste, Valentina. Aquí sigues. Valentina no respondió. Pero guardó esa frase en algún lugar. Esa tarde, mientras practicaban, Rodrigo pasó por el estudio. Se detuvo en el umbral sin interrumpir. Observó a Valentina resolver un problema de posición en menos de 1 minuto. Luego siguió caminando. Pero Valentina alcanzó a verlo desde el espejo que había al fondo del cuarto. Y notó que él no tenía la expresión de alguien que ve algo nuevo. Tenía la expresión de alguien que reconoce algo que ya esperaba. Al día siguiente, Marta llegó con un tablero adicional y un cronómetro. Hoy practicamos velocidad. En torneos con reloj, pensar demasiado te cuesta partidas aunque tengas razón. Pusieron el reloj en 10 minutos por lado. Marta jugaba rápido, sin concesiones, forzando a Valentina a responder con el tiempo encima. Al principio fue difícil. Valentina perdió las 2 primeras partidas por tiempo agotado, no por posición. No pienses en el reloj, le dijo Marta. Confía en lo que ves. Si tienes que dudar 20 segundos en cada movimiento, algo está fallando en tu lectura, no en tu lógica. Valentina intentó otra vez. Esta vez no miró el reloj. Solo miró el tablero. Ganó las siguientes 3 partidas. Carmen observaba desde la puerta. Esa tarde, cuando Marta se fue, la mujer entró al estudio y se sentó en la silla vacía frente al tablero. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo. Claro, mamá. ¿De verdad quieres esto? ¿O lo haces porque el señor Acosta te lo propuso? Valentina acomodó las piezas en posición de inicio, despacio. Lo quiero yo. Pausa. Cuando juego, es la única vez que mi cabeza para de preocuparse por el dinero, por el trabajo, por todo. Solo existe el tablero y lo que viene después. Carmen la miró. Eso es lo que me da miedo, dijo finalmente. Que algo así te importe tanto y luego se acabe. O que no se acabe, mamá. ¿No puedes pensar en eso también? Carmen no respondió. Pero tampoco se fue. 2 días antes del torneo, Luciana Prado llamó a Carmen al pasillo de servicio. Luciana era la asistente ejecutiva de Rodrigo Acosta. 38 años, siempre con una chaqueta beige y el cabello perfectamente lacio, con esa cortesía de superficie que en realidad es otra forma de distancia. Carmen, necesito un momento contigo. Carmen dejó el carrito. ¿Qué pasa? Luciana sacó un sobre doblado. Encontré esto en el cuarto de Valentina cuando fui a dejar las sábanas limpias.
Creo que deberías leerlo. Carmen tomó el sobre. Lo abrió. Era una nota escrita a mano, con la letra de su hija. Mamá. Si lees esto es porque ya tomé la decisión. No quiero ir al torneo. No es lo mío. Le diré al señor Acosta que me retire. Por favor, no te preocupes. Carmen leyó 3 veces. ¿Dónde estaba esto exactamente? En el cajón de su buró, respondió Luciana con voz suave. Supongo que no quería decírtelo de frente para no decepcionarte. Carmen dobló el papel despacio. Gracias, dijo. Esa noche, Carmen esperó a que Valentina llegara del estudio. Quiero que hablemos. Valentina se quitó los zapatos. ¿De qué? Del torneo. Mamá, ya hablamos. ¿Estás segura de querer ir? Valentina la miró con extrañeza. Sí. ¿Por qué me lo preguntas otra vez? Porque, pensé que quizá habías cambiado de opinión. No cambié de opinión. Valentina se sentó junto a ella. ¿Qué pasó? Carmen dudó. Sacó el papel doblado del bolsillo. Valentina lo miró. Lo tomó. Leyó. Se quedó quieta. Yo no escribí esto. ¿Cómo? Mamá, yo no escribí esto. Esa no es mi letra. Mira la G minúscula, yo la hago diferente. Y nunca escribo por favor sin acento. Carmen tomó el papel de vuelta. Lo estudió. ¿Quién te lo dio? Luciana. Valentina no dijo nada más en ese momento. Solo asintió muy despacio. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo bajó a desayunar, Valentina lo esperaba en el pasillo. Alguien falsificó una nota con mi letra para convencer a mi madre de que yo no quería ir al torneo. Rodrigo se detuvo. ¿Qué? Luciana Prado le entregó a mi madre una nota que supuestamente yo escribí diciendo que quería retirarme. No la escribí yo. Un silencio breve. ¿Tu madre te creyó? Sí. Comparamos la letra. Rodrigo miró hacia la escalera. Su expresión era la de alguien que procesa información sin mostrar lo que piensa. Hablaré con Luciana. No le pido que la corra, dijo Valentina. Solo le pido que sepa lo que está pasando en su propia casa. Rodrigo la miró. Ya lo sé, respondió en voz baja. Valentina no supo qué significaba eso exactamente. Pero algo en el tono le dijo que no era la primera vez que Luciana hacía algo así. El día anterior al torneo, Rodrigo recibió una llamada en su oficina. Valentina pasaba por el pasillo cuando escuchó la voz de él a través de la puerta entreabierta. No me interesa el contrato. Una pausa. No importa la cantidad. Le dije que no. Otra pausa más larga. Mi decisión sobre la inscripción no está en negociación. Y colgó. Valentina siguió caminando. Pero en su cabeza quedó girando una pregunta: ¿qué inscripción? ¿Por qué alguien querría negociar que ella no fuera al torneo? Esa tarde, mientras practicaba sola en el estudio, encontró algo sobre el escritorio de Rodrigo que no debería haber visto. No lo buscó. Estaba ahí, junto al tablero, como si alguien lo hubiera dejado sin querer o con demasiada prisa. Un sobre de papel grueso, sin cerrar. Valentina no lo abrió. Pero alcanzó a ver, por el borde, la esquina de una fotografía. 2 personas. Una mujer joven. Un hombre más joven que el que ella conocía. El hombre se parecía a Rodrigo Acosta. ¿Y la mujer? Valentina. Se sobresaltó. Rodrigo estaba en la puerta. Ya es tarde, dijo él. Descansa. Mañana es el torneo. Valentina asintió. Caminó hacia la salida sin decir nada. Pero antes de cruzar el umbral, se giró. Señor Acosta. ¿Usted conocía a mi madre antes de que ella empezara a trabajar aquí? Un silencio. Muy corto. Pero estaba ahí. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, respondió Valentina. Buenas noches. Subió al cuarto que le habían asignado para esa noche y se acostó mirando el techo.
Las piezas se movían en su cabeza. Pero ya no eran las del tablero. El Palacio de los Deportes amaneció con más gente de la que Valentina esperaba. Filas de mesas. Tableros idénticos. Relojes de ajedrez marcando el tiempo de cada jugador. Carteles con los nombres de los participantes. Fotógrafos de 2 o 3 medios locales. Y ese murmullo constante de un lugar donde la concentración y la tensión conviven en el mismo espacio. Valentina entró junto a Carmen y Marta. Rodrigo llegó 10 minutos después. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Marta. Como si hubiera tomado demasiado café. Bien. Eso significa que estás lista. Carmen caminaba junto a su hija sin hablar. Cada tanto le rozaba el brazo, ese gesto pequeño que en 11 años de trabajo conjunto Valentina había aprendido a leer, era la forma en que su madre decía que estaba ahí aunque no supiera cómo decirlo con palabras. La primera ronda fue anunciada por un árbitro con voz de locutor. Valentina fue asignada a la mesa 12. Su oponente. Un joven de unos 19 años con una sudadera de la Universidad Autónoma y una expresión de quien ha venido a hacer trámite, no a competir. La miró de arriba a abajo cuando se sentó frente a él. ¿Tú eres mi rival? Soy yo, confirmó Valentina. ¿Cuántos torneos llevas? Este es el primero. El joven sonrió con la comisura. Ah. Qué amable que te invitaron de todas formas. El árbitro dio la señal. El joven movió su peón con gesto amplio, como quien hace un favor. Valentina respondió. 15 movimientos después, el joven tenía el ceño fruncido. A los 21, intentó un ataque por el flanco que Valentina anticipó 3 jugadas antes. A los 26, miró el tablero como si le debiera algo. Jaque mate, dijo Valentina con voz plana. El joven no extendió la mano de inmediato. Contó las piezas 2 veces, como si hubiera un error de conteo. No había error. Buen juego, murmuró finalmente, y se fue sin mirarla. El árbitro anotó el resultado. Marta, desde 3 mesas de distancia, levantó los ojos de su carpeta y asintió una sola vez. La segunda ronda fue diferente. Su oponente era una mujer de unos 30 años, cabello recogido, postura de quien lleva años en torneos. No la subestimó. La midió. Estudió su primer movimiento, el segundo, el tercero, antes de responder. Fue la partida más larga de la mañana, 54 minutos. Valentina sintió en algún punto que la estaba perdiendo. La mujer cerró 2 líneas de ataque que Valentina había preparado y la obligó a replantear desde el centro. Pero en el movimiento 41, la mujer cometió un error pequeño. Sacrificó un alfil creyendo que era ventajoso. Valentina lo vio. Y lo usó. 4 jugadas después, Jackmate. La mujer extendió la mano con genuino respeto. No vi ese cierre. Muy bien jugado. Gracias, respondió Valentina, y lo dijo en serio. En el descanso del mediodía, Rodrigo se acercó con 2 botellas de agua. ¿Cómo va la cabeza? Funcionando. ¿Nerviosa? Un poco. Valentina tomó la botella. ¿Usted rechazó algún contrato para que yo pudiera venir? Rodrigo no pestañeó. ¿Quién te dijo eso? Lo escuché. Una pausa. Hubo una oferta de un patrocinador. No me interesaba. ¿Tenía que ver con mi inscripción? Todo tiene que ver con todo, Valentina. Bebió un sorbo. Concéntrate en las partidas. Me está evadiendo. Estoy siendo discreto. Hay diferencia. Valentina lo miró unos segundos. ¿Por qué hace todo esto por mí? Rodrigo miró hacia las mesas del torneo. Porque hay cosas que no se pueden dejar pasar. No agregó más. Y Valentina, aunque quería insistir, entendió que esa respuesta era todo lo que iba a obtener por ahora. La tercera ronda fue la más dura de la tarde. Su oponente era un hombre de unos 28 años, corbata, tablero de práctica bajo el brazo.
Cuando se sentó frente a Valentina, la miró con una expresión que no era desprecio sino algo más calculado. La mirada de quien ya leyó el perfil del rival y decidió que no es una amenaza real. Abrió la partida con una defensa siciliana. Precisa. Agresiva. Rápida. Los primeros 20 movimientos fueron de los más exigentes que Valentina había jugado. El hombre no cometía errores. Cada pieza tenía una función. Cada movimiento anticipaba el siguiente con una limpieza que solo dan los años de práctica. En el movimiento 22, él atacó por el centro. Valentina perdió un caballo. En el 25, perdió un alfil. El público que había empezado a reunirse alrededor de esa mesa murmuró. El hombre sonrió levemente. Para ser tu primer torneo, duraste más de lo esperado. Valentina no respondió. Miraba el tablero. Había algo ahí. Un hueco. Pequeño, casi invisible, en la estructura de las piezas del rival. Una línea que él había dejado abierta creyendo que era irrelevante porque tenía ventaja de material. No era irrelevante. Valentina movió una torre. El hombre frunció el ceño. Valentina movió un peón. El hombre dejó de sonreír. Valentina movió la reina. Y el rey del rival no tenía ningún lugar a donde ir. Jaque mate. El hombre miró el tablero durante 8 segundos completos. Eso no debería ser posible, dijo en voz baja. Pero pasó, respondió Valentina. Alguien del público comenzó a aplaudir. Otros se sumaron. Desde la primera fila, Carmen Reyes miraba a su hija con una expresión que Valentina nunca le había visto. No era orgullo todavía, pero tampoco era el miedo de siempre. Era algo intermedio. Algo que empezaba. Hagamos otro juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra reina en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, Valentina no pudo dormir antes de las 2. Marta se había ido temprano. Carmen dormía en la cama de al lado con esa respiración quieta de quien lleva años aprendiendo a descansar aunque haya motivos para no hacerlo. Valentina repasaba partidas en el techo. Movía los dedos sobre la sábana como si fueran piezas. No le preocupaba perder. Le preocupaba otra cosa. Esa fotografía en el sobre. La mujer joven. El hombre más joven. Y la sensación de haber visto algo que no debía, aunque no lo hubiera buscado. ¿Cuántos años tenía la foto? ¿Quién era esa mujer? Se parecía a su madre. O quizá era ella quien quería que se pareciera. Se giró en la cama y cerró los ojos con fuerza. Mañana hay semifinal. Eso es lo que importa ahora. Pero antes de que el sueño llegara, escuchó algo. Voces en el pasillo. Una conocida. Rodrigo. Estaba hablando por teléfono afuera de su habitación. Sé que no es el momento. Pero si el torneo sale bien, voy a tener que decírselo. Una pausa. Lo sé. 20 años es mucho tiempo. Pero no puedo seguir callando esto. Silencio. Mañana lo vemos. Buenas noches. El sonido de pasos que se alejaban. Valentina se quedó inmóvil. 20 años. ¿20 años de qué? Miró el techo durante una hora más antes de que el sueño finalmente la alcanzara. La mañana de semifinales llegó con nubes grises sobre la ciudad y el olor a café del desayunador del hotel. Marta apareció a las 7 con su carpeta y una expresión más seria que de costumbre. Esta mañana salió algo en los medios, dijo, y puso su tableta sobre la mesa. Era una nota en un portal de noticias de deportes. ¿Una sirvienta en la final del torneo regional? La sorpresa del ajedrez capitalino tiene nombre, Valentina Reyes, empleada doméstica de la residencia del empresario Rodrigo Acosta, quien la inscribió personalmente en la competencia. Mientras los especialistas debaten si su actuación es talento o estrategia de imagen del magnate inmobiliario, la pregunta que todos hacen es: ¿puede una sirvienta competir en serio contra jugadores con años de formación profesional?
Valentina leyó la nota una vez. La leyó otra vez. La dejó sobre la mesa. ¿Quién filtró esto?, preguntó en voz baja. No lo sé todavía, respondió Marta. Pero alguien que conocía tu historia y quería que saliera antes de la semifinal. Carmen tomó la tableta. Leyó. Sus manos se tensaron sobre el vidrio. Esto no tiene nombre. Tiene nombre, dijo Valentina. Solo que todavía no sé cuál es. Rodrigo llegó al desayunador 10 minutos después. Vio la tableta sobre la mesa y su expresión cambió apenas, esa contracción mínima en la mandíbula que Valentina ya había aprendido a leer. Ya lo vi, dijo. ¿Quién fue?, preguntó ella directamente. Alguien que quería sacarte de equilibrio antes de las semifinales. Se sentó. La pregunta es si lo va a lograr. Valentina lo miró. No. Bien. Pero quiero saber quién es esa persona. Cuando termine el torneo, lo sabrás todo, dijo Rodrigo. Tienes mi palabra. Valentina estudió su expresión. No era evasión. Era algo más parecido a una promesa cargada de peso. De acuerdo, respondió. Pero usted cumple. Rodrigo asintió una sola vez. En el Palacio de los Deportes, la nota ya circulaba. Valentina lo notó desde que entró, los murmullos que se cortaban cuando pasaba, las miradas que se sostenían un segundo de más, algún fotógrafo que la enfocó desde el fondo del salón. Un hombre que reconoció como periodista del portal que publicó la nota la interceptó cerca de las mesas de registro. Valentina, ¿tiene un momento para responder algunas preguntas? Ella se detuvo. ¿Qué quiere saber? ¿Es cierto que trabaja como empleada doméstica en la residencia del señor Acosta? Sí. ¿Y qué fue él quien la inscribió en el torneo? Sí. ¿Cree que hay un conflicto de interés en eso? Valentina lo miró un momento. ¿Cuándo fue la última vez que escribió sobre ajedrez? El periodista parpadeó. No. No es mi especialidad. Pues yo tampoco tenía especialidad hace 3 semanas. Y aquí estoy. Pausa. El conflicto de interés sería si alguien me hubiera dejado ganar. Pero nadie puede hacer eso en un tablero. Las piezas no mienten. Caminó hacia las mesas sin esperar respuesta. Rodrigo la alcanzó unos pasos después. ¿Estás bien? Estoy bien. No aflojó el paso. ¿Usted sabía que iban a publicar eso hoy? Lo sospechaba desde ayer. ¿Y no me avisó? Quería ver cómo lo manejabas. Valentina se detuvo. Lo miró. ¿Me estaba probando? No. Una pausa. Te estaba observando. Hay diferencia. Ella procesó eso. La próxima vez avíseme. De acuerdo. Siguieron caminando. Su rival en semifinales era un hombre de unos 35 años, con la postura tranquila de alguien que no necesita demostrar nada porque su historial ya lo hace. 2 torneos regionales ganados. 4º lugar en el campeonato nacional del año anterior. Se sentó frente a Valentina sin comentarios. Sin miradas de arriba a abajo. Sin gestos de superioridad. Solo la miró y dijo: Buen juego. Igualmente, respondió Valentina. Y empezaron. Fue la partida más larga del día. 71 minutos de un enfrentamiento que el público que se había ido acumulando alrededor de esa mesa seguía en silencio casi completo, como si el ruido pudiera romper algo frágil. El rival era metódico. Lento. Nunca cometía errores por precipitación. Esperaba. Construía. Presionaba desde la estructura, no desde el ataque. Valentina sintió la presión en el movimiento 37. Tenía igualdad de material pero su posición era incómoda, el rey demasiado expuesto, una torre sin salida. Cerró los ojos 2 segundos. Las piezas se mueven solas. Deja que lo hagan. Movió el caballo a una casilla que parecía equivocada. El rival tardó 4 minutos en responder. Valentina movió el alfil. El rival tardó 6. Valentina movió la reina.
Y el reloj del rival marcó un minuto de reflexión antes de que él extendiera la mano sobre el tablero para detenerlo. Abandono, dijo. Alguien del público exclamó algo. Luego llegaron los aplausos. El árbitro anunció: Valentina Reyes pasa a la final. El salón se llenó de murmullos. Los fotógrafos se acercaron. Marta tenía los ojos brillantes. Carmen estaba de pie con las manos cruzadas sobre el pecho. Rodrigo Acosta no aplaudió. Solo la miró desde su silla en primera fila con esa expresión que no era sorpresa. Era reconocimiento. La final era al día siguiente. Su rival, Sebastián Varela. Campeón regional de los últimos 2 años. 30 años. Conocido en los circuitos nacionales por un estilo agresivo y por una capacidad de memoria de apertura que los entrenadores citaban como excepcional. Esa tarde, en la habitación del hotel, Valentina practicaba sola con un tablero pequeño que Marta le había prestado. Carmen dormitaba en la silla junto a la ventana. Marta llegó a las 6 con más material. Te traje los registros de las últimas 5 finales de Varela, dijo, abriendo una carpeta sobre la cama. No para que los memorices. Para que veas cómo piensa. Valentina hojeó las partidas impresas. Siempre abre con gambito. Casi siempre. Pero lo que importa no es la apertura. Mira el movimiento 15 en cada una. ¿Qué notas? Valentina estudió las hojas. Siempre busca el centro antes de atacar el flanco. Exacto. Necesita control del centro para sentirse seguro. Si le niegas eso, se desestabiliza. Lo obliga a jugar en un territorio que no prefiere. Marta cerró la carpeta. No tienes que ganarle en su juego. Tienes que obligarlo a jugar en el tuyo. Valentina asintió. ¿Cree que puedo ganar? Marta la miró directamente. Creo que tienes lo que hace falta. Lo que no sé es si tú lo crees. Silencio. Voy a intentarlo, dijo Valentina. Eso no fue lo que pregunté. Valentina volvió a mirar el tablero pequeño sobre la cama. Las piezas en posición de inicio. Simétricas. Esperando. Sí, dijo. Creo que puedo ganar. Marta recogió la carpeta. Entonces descansa. Mañana a las 8 estamos en el salón. Cuando se fue, Carmen abrió los ojos desde la silla. No había estado dormida. ¿Todo eso de que dejaste la universidad por falta de dinero, se lo dijiste también a Rodrigo? No directamente. Creo que lo sabe. ¿Y qué piensas hacer con eso? Valentina acomodó las piezas del tablero pequeño una por una, en silencio. No lo sé todavía, mamá. Pero hay algo que sí sé. ¿Qué? Que si mañana gano, no va a ser por él. Va a ser por mí. Carmen la miró un momento largo. Así debe ser, respondió en voz baja. Alguien tocó la puerta. Era Rodrigo. ¿Puedo pasar? Sí. Entró. Se sentó frente al tablero donde Valentina trabajaba. Miró la posición. Defensa francesa, identificó. Estoy practicando cómo responder a ataques por el ala de rey, dijo ella. Marta dice que Varela abre así frecuentemente. Marta tiene razón. Silencio. El sonido de Carmen respirando suavemente en la silla. Valentina. Sí. Quiero decirte algo antes del torneo. No mañana, ahora. Ella dejó las piezas. ¿Qué pasa? Rodrigo miró sus manos sobre la mesa. Hay un sobre en mi escritorio. ¿Lo viste? No era pregunta. Vi una esquina de una fotografía, dijo Valentina en voz baja. No lo abrí. Lo sé. Pausa. La fotografía es de hace 22 años. Yo tenía 25. Otra pausa más larga. La mujer de la foto es tu madre. El cuarto se quedó quieto. Carmen dejó de respirar parejo en la silla. Valentina no dijo nada. Nos conocimos antes de que ella empezara a trabajar aquí, continuó Rodrigo. Mucho antes. Fue,
Algo real. Pero yo era un hombre que vivía entre reuniones y contratos y no supe estar. Ella se fue. Y cuando quise buscarla, ya no supe dónde encontrarla. ¿Cuánto tiempo la buscó? Años. Su voz fue más baja. Cuando finalmente la encontré, ya era tarde para presentarme como si nada. Pensé que lo mejor era acercarme despacio. Que ella decidiera si quería que yo supiera. ¿Y yo? Rodrigo la miró directamente. Tú eres mi hija, Valentina. El silencio que siguió fue de otro tipo. No incómodo. No frío. Era el silencio de cuando una pieza que llevaba años fuera de lugar finalmente toca la casilla donde siempre debió estar. ¿Mamá lo sabe? ¿Qué usted me lo iba a decir? Desde la silla junto a la ventana, Carmen Reyes abrió los ojos. Habían estado abiertos todo el tiempo. Lo sabe, dijo Rodrigo sin voltear. Valentina miró a su madre. Carmen no habló de inmediato. Se levantó despacio de la silla, caminó hasta la cama y se sentó frente a su hija. Quise protegerte, dijo finalmente. No quería que crecieras en ese mundo. Teniendo que preguntarte si te querían de verdad o solo porque eras conveniente. Mamá. Sé que me equivoqué. Le tomó las manos. Pero todo lo que hice fue porque te amo. Aunque hayas tenido que limpiar casas cuando deberías haber estado estudiando. Valentina miró las manos de su madre. Las mismas manos que desde que tenía memoria cargaban cubetas y trapos y cartones de productos de limpieza. ¿Por qué ahora? Le preguntó a Rodrigo. ¿Por qué no antes o después? Porque te vi mover las piezas, respondió él. Y supe que no podía seguir callando. Que no tenía derecho. Valentina soltó las manos de su madre. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad de noche era un mapa de luces sin orden aparente. Necesito dormir, dijo finalmente. Mañana hay una final. Valentina, empezó Rodrigo. Escuché todo, lo interrumpió ella sin girarse. Lo estoy procesando. Pero mañana hay una final. Y voy a ganarla. Una pausa. ¿Podemos hablar después? Sí, respondió ella. Después hablamos todo lo que haga falta. La Ciudad de México amaneció con sol. El Palacio de los Deportes tenía otra cara ese día, más gente, más cámaras, el logo del torneo en una pancarta sobre la entrada principal. Varios medios de deportes habían enviado corresponsales. La nota de internet sobre la sirvienta en el torneo había hecho su trabajo, el morbo convocó público que de otra forma no habría ido. Valentina entró con Marta y Carmen. Rodrigo llegó unos minutos después. En el tablero central, la mesa de la final ya estaba preparada. Sebastián Varela llegó con paso firme, traje, sin apresurarse. Era el tipo de persona que entra a un lugar como si ya le perteneciera. Miró a Valentina cuando se sentaron. He visto tus partidas de ayer, dijo. ¿Y? Tienes buena intuición. Pero la intuición no gana torneos. Hasta hoy, respondió Valentina, ha ganado todos los míos. Varela no sonrió. Pero la miró con otro nivel de atención. El árbitro anunció el inicio. El público se acomodó. Los relojes se pusieron en marcha. Varela abrió con un gambito de rey. Exactamente lo que Marta había anticipado. Valentina respondió con la línea que había practicado la tarde anterior. Varela la miró brevemente. Continuó. Los primeros 15 movimientos fueron rápidos de ambos lados. Técnicos. Sin concesiones. La tensión en la sala era perceptible, el sonido de las piezas tocando el tablero, el clic de los relojes, algún murmullo que se apagaba solo. En el movimiento 16, Varela comenzó un ataque combinado por el centro y el ala de dama. Era su especialidad, presión simultánea en dos frentes que obliga al rival a decidir cuál proteger. Valentina no eligió ninguno. En cambio, abrió un tercer frente en el lado contrario. Varela se detuvo. Fue la primera vez que tardó más de 30 segundos en responder.
Interesante, murmuró. Jaque, dijo Valentina. El público murmuró. Varela resolvió el jaque. Reordenó. Atacó de nuevo. Valentina cedió material, un alfil, luego un peón. Varela tomó las piezas creyendo que acumulaba ventaja. No era ventaja. Era una trampa tendida en 4 movimientos que Valentina había visto desde el 19º. En el movimiento 33, colocó la torre. En el 34, el caballo. En el 35, la reina. Varela miró el tablero. Miró de nuevo. Buscó la salida durante 2 minutos completos. No había salida. Jaque mate, dijo Valentina. El salón estalló. Aplausos, exclamaciones, el flash simultáneo de varias cámaras. Alguien gritó su nombre desde el fondo. El árbitro levantó su mano para señalar la victoria. Sebastián Varela miró el tablero por última vez, como quien se despide de algo. Luego extendió la mano. Gana la mejor, dijo, y esta vez lo dijo en serio. Gracias, respondió Valentina, y apretó la mano con firmeza. Marta Solano se levantó con los ojos húmedos y no intentó ocultarlo. Carmen estaba de pie sin moverse, con las manos apretadas contra el pecho, y cuando sus ojos se encontraron con los de su hija fue como si algo que había estado tenso durante años finalmente se aflojara. Rodrigo Acosta no estaba aplaudiendo. Estaba de pie, inmóvil, mirando a Valentina con una expresión que ella nunca le había visto. No era orgullo de empresario. No era satisfacción de quien tenía razón. Era otra cosa. Era lo que le falta al orgullo cuando también hay culpa. Hagamos otra pausa para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra remate. Solo quien llegó hasta aquí entenderá por qué. Continuemos con la historia. En la ceremonia de premiación, el director del torneo entregó a Valentina un trofeo de cristal con el escudo del evento y un cheque que ella miró 2 veces antes de creer que los números eran reales. Los periodistas querían declaraciones. ¿Cómo aprendiste a jugar así? ¿Seguirás compitiendo? ¿Qué le responde a quienes dudaron de ti? Valentina esperó a que bajara el ruido. Aprendí porque tuve a alguien que me dio la oportunidad de intentarlo, dijo. Seguiré si yo decido hacerlo. Y a quienes dudaron, no les debo ninguna respuesta. El tablero ya la dio. Los reporteros anotaron. Las cámaras siguieron parpadeando. Cuando el salón empezó a vaciarse, Valentina buscó a Rodrigo. Lo encontró afuera, en el corredor, con las manos en los bolsillos y la vista en las puertas de cristal. ¿Cumple su palabra?, preguntó ella. Siempre. Entonces hablemos. Caminaron hasta una banca en el corredor exterior. Carmen lo siguió y se sentó un poco apartada, con las manos sobre las rodillas. Tengo preguntas, dijo Valentina. Sé que sí. ¿Por qué no me buscó antes? ¿Cuándo supo que yo era su hija? Rodrigo exhaló despacio. Lo sospeché desde el primer día que te vi en la biblioteca. Hay cosas que se parecen y uno las sabe aunque no quiera. Pausa. Lo confirme después, con un documento que tu madre dejó hace años con un abogado, por si algo le pasaba a ella. Valentina miró a Carmen. ¿Tú le dejaste un documento? Carmen asintió, mirando sus propias manos. Por si yo no estaba, quería que él supiera. Por si tú necesitabas algo que yo no pudiera darte. Pero nunca me dijiste nada. No. Porque mientras yo estuviera, quería que fuera decisión mía. Valentina absorbió eso en silencio. ¿Y Luciana Prado?, preguntó luego. ¿Por qué falsificó esa nota? Rodrigo tensó la mandíbula. Porque lleva años creyendo que administra más que mi agenda. Cuando se enteró de que yo me interesaba en tu futuro, asumió que era un problema que ella debía resolver. ¿La despidió? Ayer. Valentina asintió. ¿Y el patrocinador que le ofreció algo para retirar mi inscripción? Un competidor que no quería que la atención del torneo fuera hacia alguien ajeno al circuito profesional. Le dije que no era su decisión. Eso explica la llamada que escuché.
¿Cuánto escuchaste? Lo suficiente para saber que usted eligió mi inscripción sobre el dinero. Rodrigo la miró. El dinero siempre habrá otro. Una hija no. Fue la primera vez que usó esa palabra directamente. Valentina no respondió de inmediato. Miró el trofeo que tenía sobre las rodillas. El cristal reflejaba la luz del corredor en pequeños destellos que se movían cuando ella respiraba. No voy a fingir que esto es fácil, dijo finalmente. No te lo pido. No sé cómo llamarlo a usted todavía. Rodrigo está bien. Rodrigo, repitió, como probando el peso de la palabra. Tengo 22 años perdidos de preguntas. Lo sé. Y una universidad que dejé a medias porque no había dinero para seguir. También lo sé. ¿Qué propone hacer con eso? Rodrigo la miró directo. Lo que tú quieras. No vengo a comprarte con dinero. Vengo a preguntarte si estás dispuesta a darme una oportunidad de hacer las cosas bien. Valentina miró a su madre. Carmen la miraba con ojos que contenían todo lo que no había podido decir en 22 años, el miedo, el arrepentimiento, el amor que siempre estuvo aunque a veces se pareciera demasiado al control. ¿Tú qué piensas, mamá? Carmen tardó. Pienso, dijo con voz baja, que cometí errores que te costaron cosas que no debiste perder. Y que si hay forma de que los dos paguemos esa deuda contigo, deberíamos intentarlo. Valentina miró el trofeo otra vez. No quiero que nadie pague nada, dijo. Quiero retomar la universidad. Quiero seguir jugando ajedrez a mi ritmo, no al de los medios ni al de los patrocinadores. Quiero decidir yo misma qué hacer con lo que soy. Eso es exactamente lo que deberías querer, dijo Rodrigo. ¿Y usted? ¿Qué quiere de todo esto? Una pausa breve. Estar presente. Si me dejas. El corredor estaba casi vacío. Afuera, el sol de Ciudad de México caía a plomo sobre el asfalto y la gente pasaba sin saber nada de lo que acababa de ocurrir en esa banca. Valentina se levantó. Extendió la mano hacia Rodrigo. Él la miró un segundo antes de tomarla. Un paso a la vez, dijo ella. Un paso a la vez, repitió él. Carmen se levantó también. No dijo nada. Pero cuando Valentina le pasó el brazo por el hombro al caminar hacia la salida, ella lo aceptó. Y eso fue suficiente por ahora. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Valentina siguió yendo a la residencia, pero ya no como empleada de limpieza. Rodrigo le había propuesto un acuerdo claro. Ella se encargaba de manejar el ajedrez del estudio privado, partidas de práctica, recepción de visitantes aficionados que Rodrigo invitaba ocasionalmente, mientras retomaba los trámites para reinscribirse a la universidad. Una forma de trabajar mientras estudiaba, sin caridad disfrazada. Carmen siguió en su puesto. Nadie lo discutió. Era su decisión, y ella lo sabía. Lo que sí cambió fue la dinámica de esas tardes. A veces Rodrigo pasaba por el estudio cuando Valentina practicaba. Se sentaba. Observaba. Ella le hacía preguntas sobre negocios, sobre contratos, sobre cómo funcionaba el mundo que él habitaba. Él respondía sin adornos. Sin condescendencia. Poco a poco, entre una partida y otra, fueron construyendo una conversación que llevaba 22 años esperando su turno. Carmen los observaba desde la puerta cuando creía que ninguno la veía. A veces sonreía. A veces no. Pero siempre se quedaba. Un domingo por la tarde, Valentina organizó algo en el estudio. En lugar de practicar sola, acomodó el tablero en el centro y puso 3 sillas. Cuando llegaron Rodrigo y Carmen, los encontraron ya en posición. ¿Qué hacemos?, preguntó Carmen. Un turno cada uno. Los 3 en el mismo equipo. ¿Así no gana nadie?, preguntó Rodrigo. O ganamos todos, respondió Valentina. Se miraron. Rodrigo tomó asiento primero. Carmen tardó un momento más, pero se sentó. Jugaron durante 40 minutos contra el tablero vacío, imaginando un rival invisible. Cometieron errores absurdos. Se contradijeron en la estrategia.
Carmen movió un peón en la dirección equivocada y lo tuvo que volver a colocar entre las risas de los otros dos. Fue la primera vez que los tres reían en el mismo cuarto. 2 meses después del torneo, Valentina recibió una carta de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estaba en el departamento de Tizapán cuando la abrió. Su madre dormía en el cuarto de al lado. Leyó la primera línea. Luego la segunda. Se sentó en la silla de la cocina y la leyó completa. La mañana siguiente, llegó a la residencia antes que nadie. Esperó en el estudio con la carta sobre la mesa y el tablero acomodado. Cuando llegó Rodrigo, lo encontró ahí. ¿Qué pasó? Me aceptaron en la universidad, dijo Valentina. Reinscripción aprobada. Ingeniería matemática. Inicio en enero. Rodrigo miró la carta. Luego la miró a ella. ¿Cómo te sientes? Como cuando ves el jaque mate 3 movimientos antes de que suceda. Una pausa. Asustada y segura al mismo tiempo. Rodrigo tomó asiento frente a ella. ¿Y el ajedrez? Marta me propuso prepararme para el campeonato nacional en julio. Valentina movió la reina al centro del tablero, despacio. Creo que voy a aceptar. ¿Estudias y compites? No soy la primera que lo hace. Rodrigo sonrió. No el gesto calculado de los negocios. Algo más genuino que eso. ¿Necesitas algo de mi parte? Valentina lo miró. Tiempo. Una pausa. Y que sigamos haciendo esto. Señaló el tablero. Partidas, dijo él. Partidas, confirmó ella. Porque cuando jugamos es cuando hablamos de verdad. Rodrigo tomó un peón y lo colocó en el centro. Valentina respondió. Y empezaron. Afuera, Carmen llegó con el carrito y se asomó por la puerta del estudio. Los vio jugando. No interrumpió. Solo dejó el carrito en el pasillo y se quedó mirando un momento. Luego siguió su camino. Pero antes de doblar la esquina, se escuchó algo muy suave. Casi nada. Era ella tarareando. Por primera vez en mucho tiempo. Esa tarde, cuando Valentina salía de la residencia con la carta de la universidad en el bolso, se detuvo en el umbral. Miró hacia adentro. La casa grande, los pasillos que conocía de memoria, el estudio donde todo había comenzado. Pensó en la primera vez que vio ese tablero. El mármol blanco y negro. Las piezas de plata en posición de inicio. Había entrado a esa casa a limpiar mesas. Y había salido siendo otra cosa. No una campeona. No la hija del millonario. No el titular de una nota periodística. Solo Valentina. La que estudió 2 semestres de matemáticas y tuvo que dejarlo. La que aprendió a jugar ajedrez en 3 días y ganó un torneo. La que no firmó nada que no quiso. La que eligió su propio ritmo. Caminó hacia la calle con el sol de la tarde en la cara. Y sonrió. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, las piezas estaban en el lugar correcto. Y el siguiente movimiento era suyo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Valentina tomó la decisión correcta al dar una oportunidad a Rodrigo, o el tiempo perdido es demasiado para recuperar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.